Paz de Cristo. Bienvenidos a un episodio más de Conociéndonos. En esta ocasión me honro en presentar a mi tío, el hermano David Rivas Borrego, quien está con nosotros. El hermano David fue hijo de quien fuera obispo presidente por 30 años en los inicios de la Iglesia Apostólica. Y bienvenido, hermano David. Es un privilegio para nosotros tenerlo aquí. Pero mencioné ahorita al inicio que usted fue hijo del hermano Felipe Rivas, quien fuera obispo presidente, pero no quiero enfocar la entrevista en la historia del hermano Felipe. Ya todos conocemos la historia de él. Yo quiero enfocarme en David Rivas, en ese niño que nació, creció en un hogar donde papá, siendo obispo presidente, estuvo ausente por algún tiempo. ¿Cómo fue crecer ahí? ¿Dónde nació usted? Cuéntenos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle, hermana Liliana, la invitación que me hace para, pues, dar algunas, pues, hacer más bien referencia a recuerdos de ese periodo en el que específicamente se va a compartir. Bueno, la primera referencia pues es en cuanto a ya cuando uno va siendo, mejor dicho, ya cuando uno va teniendo razón del entorno, o sea, esa temprana niñez, pues nos damos cuenta que papá no está en casa. Y sin embargo, pues repentinamente hace acto de presencia y con el tiempo pues nos vamos dando cuenta. Va entendiendo. Sí, de los motivos por los cuales él estaba ausente. Pero aquí, perdón que lo interrumpa, aquí es importante que todos sepamos que cuando usted nació, el hermano Felipe ya era obispo presidente. Así es. Sí, yo nazco aquí en Tijuana el 18 de octubre de 1946. Y él, pues ya para esa fecha, pues ya llevaba aproximadamente, pues estamos hablando del 32, 42, 14 años de ser el obispo presidente. Así que mi vida en lo relativo a los siguientes 20 años, que él todavía seguía siendo el obispo presidente, así que pues me tocó no solo la niñez, sino hasta la juventud. Esto es alrededor de los 20 años en que él pues estaba ejerciendo su ministerio. ¿Y cómo fue crecer en ese hogar? Exactamente, ¿no? Pues bueno, los años a los que hago referencia, de 1946 al 50, por decir, en que ya empiezo a tener uso de razón, puesto que ya tenía para entonces 4 años de edad, pues me veo allí en la casa, no solamente rodeado de mi madre, de mis hermanas, de mi hermano Felipe, de los pastores que nos visitaban, de hermanos de la congregación, de una mujer en especial que iba a la casa por las razones que enseguida voy a mencionar, la hermana Luciana, y en relación a los hermanos que también pues visitaban a mi mamá allí mismo en el hogar. Y me veo aquí en la iglesia, ¿verdad? Rodeado de niños, jugando en el patio del templo con otros niños, disfrutando yo también de mis juegos entre semana aquí en el patio de la iglesia y con otros amigos de aquí de alrededor cercanos al templo. Así que estaba yo arropado, no solamente por la familia, los hermanos, la familia, los amigos de la iglesia, los hermanos de la iglesia,
De tal manera que la ausencia de nuestro padre no hizo mella en el desarrollo de la personalidad de mis hermanas y de mi hermano y en la mía, porque nunca percibí yo que algunos de los integrantes de la familia estuviéramos renegando o culpando a la iglesia porque él no estaba en casa. Si se pensara en cómo nos sosteníamos, por ejemplo, qué vestíamos, bueno, él duraba no solamente 4 o 6 meses fuera de casa, hubo una ocasión en que estuvo hasta 1 año fuera del hogar. Esa fue la única vez, pero hubo una ocasión en que ese tiempo se llevó. Y desde el punto de vista de la familia, para nosotros todo siempre ha estado justificado y no hay resentimientos o daño en la personalidad, sino porque con el pasar de los años entendimos que Dios lo había llevado a ejercer un liderazgo cuya historia pues ya se conoce, pero estoy enfocando ese detalle de sus ausencias que no nos dañó, no nos perjudicó. Pero entonces, me imagino, perdón, que la hermana María, su mamá, hizo un excelente trabajo junto con la hermandad de la iglesia, ¿no? Que los cobijaba. Sí. Pero su mamá, sin embargo, tuvo que haber hecho una labor como madre, como mentora, estar ahí para ustedes y que ustedes no sintieran esa ausencia. Sí, definitivamente. Sí. La personalidad de ella fue determinante. Si me voy a los años 20 del siglo pasado, en donde ella se une a mi padre, y llega un momento en que le dice a mi papá, sí, estoy de acuerdo que te lances al 100%, que renuncies a tu trabajo que tienes en la metalúrgica y que le expresa, el Señor no nos va a dejar. Eso para mí es un don en ella, porque claro, era el don de fe. Amén. Del que habla la Escritura. Entonces era obvio que allí en casa ese don estuvo presente. Sí. Sin embargo, también se ocupaba porque todos estuviéramos ocupados en la lectura de la palabra de Dios. Yo recuerdo como si la estuviera mirando, planchando, y me decía, aquí vente, siéntate a un lado en la cama, yo voy aquí a estar planchando y quiero que leas de esta parte, ¿no? Recuerdos, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, esa era una parte, ¿no? Hace rato mencionaba que en ocasiones había, pues, poco alimento, pero de repente llegaban hermanos con comestibles y hace poquito mencioné de que arribaba alguien, el hermano Jesús Arballo, con una caja de tomates, ¿no? Y pues éramos 9 y los mirábamos grandotes, brillosos y también con hambre, así que cada quien agarraba y con sal, así que yo creo que por eso los tomates hoy son una delicia para mí, ¿no? Y pero algo más, aquí a 1, 2, 3, 4 cuadras del templo, aquí sobre el Boulevard Agua Caliente, había un mercadito que se llamaba Mercado Agua Caliente, y su dueño era el señor Delfino Jiménez, y él le fiaba a mi mamá también algunos artículos de consumo. Así que cuando mi papá mandaba algunas cantidades, ¿verdad?, desde donde andaba, pues se cubría, no del todo, pero una parte de lo que se había fiado. Pero quiero también mencionar que a principios de los años 50, aquí estuvo de pastor su abuelo, el hermano Antonio Contreras Luna, y aquí en la iglesia, pues por el pasillo central,
su bisabuela, la hermana Inés, la mamá de él, me tomaba de la mano para que viniéramos al altar a dejar unas Josefitas o Josefinas, que eran la 20ª parte de un peso. Y 5 centavos. 5 centavos de peso, así que dejábamos Ya no se conocen. Ya no se conocen, se dejaban unas Josefitas que ya no se conocen. Ya nadie las quiere. No, tampoco. Y el hermano Contreras decía, mire, mi mamá y Davidito, dice, son los que sostienen aquí al pastor. Decía. Pues, era obvio que lo decía, pues, verdad, como una broma sana, ¿no? Pero algo más. Él tenía algunos hijos varones, bastantes hijos varones, y yo creo que para entonces ya trabajaban algunos de ellos y los ingresos de ellos les permitían a la familia pues vivir tanto holgado. Incluso la casa pastoral no la ocupaba él, porque él tenía una casita aquí muy cerca por la calle 11, y allá vivía él con su familia y nosotros pues vivíamos en un galerón que se había puesto en esta área. Así que a lo que me quiero referir es que él la mitad de su sueldo pastoral se lo daba también a mi mamá, ¿verdad? Y la razón es que la economía en el país todavía no generaba unos recursos suficientes como para que los líderes de la iglesia claro. se trasladaran en avión, etcétera. Era prácticamente imposible, porque me regreso a los 20 en la ciudad de Torreón, donde ya se lanzaron en sus fuerzas mi padre y mi madre, y pues lo que le juntaban los hermanos pocos que había era demasiado poco. Y el hermano Ortega recorría las casas de los hermanos allí en Torreón para que aportaran algunas cosas en especie, como arroz, frijol, harina, para que de esa manera se supliera pues también el alimento en casa. Así que aquella generosidad del hermano Antonio Contreras Luna, pues para nosotros fue como la de un ángel que compartió con la familia, ¿no? Así que el entorno al que estoy haciendo referencia, el amor, la alegría, estaba presente en la casa. Las estrecheces no se miraban por ningún lado, ¿no? La ausencia de papá, yo creo que las oraciones de él, de mi mamá, de los hermanos, suplieron todo eso. De tal manera que en la vida de nosotros, porque si ustedes les preguntan a quien quiera de los hermanos que todavía viven, de mis hermanas, todos tenemos ese mismo sentir y opinión, de tal manera que para nosotros decir que renegamos de la iglesia, que no queremos nada con Dios, no, en lo absoluto. Qué bonito escucharlo, qué bonito escucharlo, hablar de unos papás enamorados de Dios, a pesar de cualquier circunstancia, enamorados de Dios, con un don de fe, como mencionaba de su madre y de la hermana María, y ahora ustedes igual enamorados de Dios, transmitiendo ese legado, ese amor a sus hijos, ¿verdad? Sí. Y yo quisiera que nos hablara un poquito más de su mamá. Decíamos que era una mujer de fe, claro, que hizo un tremendo trabajo, porque yo me imagino, ¿cuántos fueron en casa? Pues ellos tuvieron 12 hijos, pero fallecieron 3 y quedamos 9. Así que 9. Usted y tuvo mi mamá, 2 hijos, ¿verdad? 2 hijos varones. Perdón, 2 hijos. Yo tengo 2 hijos y se imagina con 9 hijos, o yo como mujer me imagino 9 hijos sola. ¿Qué les dices, no? ¿Cómo vives la fe? Ajá. Porque una cosa es hablarles de que Dios suple, de que Dios da, pero otra es vivir eso. Claro. ¿Y cómo lo hacía su mamá? ¿Qué nos puede contar? Bueno, me voy a regresar un poquito y luego me enfoco algo más en ella, o en eso. Mencionaba yo que ella acompañó a mi papá, estoy hablando de ella, sí, ¿verdad?, hacia Monterrey,
porque había la necesidad de atender algo que se estaba dando allá. Después se presentó otra situación en Ciudad Juárez y se fue con él y allá estuvieron en Ciudad Juárez un año al frente de la obra. ¿O también ella estaba? Sí, allá. También ella se fue. Iba Loida también, mi hermana, Priscila. Entonces, pero ahí estaba ella, pues, acompañándolo. Estoy hablando de su mamá. De mi mamá. Sí. No hablando de mi papá estaba, pero ella ahí siempre apoyando esa ayuda tan especial. Y luego hubo un momento en los años 30, más allá de la mitad de los 30, en que les quemaron en Mexicali el primer templo que habían construido los hermanos, cenizas. Y ahí viene mi papá con la familia, ahí viene mi mamá también. Pero para entonces, pues, mis hermanas ya habían crecido lo suficiente para ir a la escuela. Y entonces ella y él pensaron en venirse aquí a Tijuana, pero que ya de aquí ya no la moviera a ella con sus hijas, porque necesitaban asistir a la escuela. Entonces por eso fue que de aquí él se empezó a trasladar él solo. Si no, pues a lo mejor hubiéramos andado todos, ¿verdad? No, por distintas partes, pero ella fue la que le dijo, no, déjame ya aquí para que ellos vayan a la escuela. Así que el primer lugar donde vivieron fue aquí a la altura de Kilómetro 1, en unos cuartitos que les prestaron unos hermanos, ¿verdad? Y cuando se compraron estos terrenos aquí en este templo, pues se compró también un galerón rectangular y de allá se vinieron a vivir aquí. Y allí me tocó nacer en ese galerón, porque no había los recursos para ir a un hospital. Aquí en la ciudad de Tijuana había una partera muy conocida y ella vino aquí a ayudarle a mi madre en el alumbramiento, ¿verdad? Pero también había una hermana, la hermana Luciana, que fue la primera mujer que se bautizó en el nombre de Jesucristo aquí en Tijuana, que en los partos que ella de allí en adelante empezó a tener, como en el de Sara y en el de Raquel. Ella le ayudaba, ¿verdad? En todo lo relativo, pues a estar a su cuidado, atendiéndola y también haciendo alimentos para nosotros, porque todas mis hermanas y yo recordamos que ella pues hacía tortillas de harina y pues era una delicia en la casa, ¿no? Muy amada la hermana Luciana. Sí, la hermana Luciana era muy amada, pero cuando vivieron allí en el Kilómetro 1, el aguaje de la tuna, ese correr del agua, era un agua limpísima. Mi mamá allí a la orilla del aguaje de la tuna lavaba la ropa y ahí la tendía sobre los chamizos. Entonces, pues, era una mujer que estaba dispuesta, fuerte, a llevar el ministerio junto con mi papá, porque eso era, no es otra cosa más que... Ministerio de fe y de la familia. Y de la familia, sí, porque pues tenía que... sacar adelante 9 hijos. Casi todos recordamos unos sopes muy especial que hacía ella, ella misma los hacía, picaba unas papitas coloraditas con tomate, ya me están dando. Lechuguita y frijolitos. Y, ¿cuál carne? Ninguna carne, pero la delicia de aquello que ella preparaba, pues ahí estaba entre nosotros, para sus hijos. Y también en casa, aparte de la oración que se hacía para las adversidades, el cuidado de que leyéramos la palabra de Dios, cuando los zapatos ya se nos estaban acabando, nos ponía el pie en un cartón y nos lo marcaba para mandárselos a mi papá para que cuando viniera, pues nos trajera el calzado, porque se estaba cayendo. Había carencia también en el vestido, pero mi mamá y mis hermanas se dieron a la tarea de confeccionar su ropa con patrones. Y mi mamá pues era la que empezó a preocuparse por eso. La hermana Lupita Robles, que vivía aquí, otra viuda, pues ella se dedicaba a eso, así que también la ayudaba a mi mamá. Y en el trabajo de la cocina, pues ella se empezó a hacer de un grupo de amigas, la hermana Consuelo Molina, la hermana Julia Molina, la hermana Lupita Robles, que era la que siempre cobraba, la hermana Andreita, la hermana Petrita,
Y no solamente trabajaban los domingos, también los días martes, los días jueves, porque también había cultos Había culto durante la semana. Así que decir que fue una gran evangelizadora, no, pero fue una mujer que se ocupó de transmitirle su fe a todos sus hijos, porque todos se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Así es. Y cuando había que corregir, corregía, ¿verdad? Así que desde los 20 hasta el 66, que fue cuando mi papá dejó de ya no tener responsabilidad a nivel nacional, allí estuvo, pero luego se vino aquí a Tijuana y desde 1967 hasta 1979, que estuvo pastoreando aquí, mi mamá también ahí con su labor silenciosa y también trabajando allá en la segunda iglesia y en la quinta iglesia, en la cocina, o sea, pues fue ese quehacer de ella, y siempre la distinguió la fuerza y el honor que Dios, de lo cual Dios la había revestido. Por eso, como dice en Proverbios 31, se reía de lo porvenir, porque ella sabía que Dios, desde aquel tiempo cuando le dijo, Dios no nos va a dejar, ya ese don de fe se generó en ella, Dios la revistió de fuerza, de honor a través de todos esos años. Así es. Y entonces había en ella una gran confianza, por eso se reía de lo porvenir, porque sabía que el que había estado con ella durante todos esos años, ya al final de su vida, descansó segura que iba a seguir con segura de que se iba a ir con el Señor. Tuve el privilegio de que en 1986 me manda a llamar mi padre y me dice, hijo, yo siento que me voy a morir primero que tu mamá y quiero encargártela. Y tuve ese privilegio de cuidarla los últimos 3 años de su vida. Y siguió siendo lo que había demostrado con sus hechos. Una mujer de fe, de entrega, de fidelidad al Señor. Qué bonita, ¿verdad? Se fue. Qué bonito, es lo que puedo ahorita pues recordar de mi mamá, ¿no? Una mujer de fe. Amén. Qué bonito. Sí. Y hermano David, esa misma fe lo ha sostenido a usted en momentos bien difíciles que ha atravesado. No sé si nos quisiera contar sobre los milagros que el Señor ha hecho, pero también los procesos que ha tenido que pasar. Sí, cómo no. Bueno, en mi infancia, yo perdí 2 años en la escuela primaria, porque el asma me atacó ferozmente y dejaba de ir a la escuela muchos días. Y alrededor de los 12 años, precisamente siendo pastor el hermano Antonio Contreras Luna, un culto de día de jueves, pues yo estaba allá en cama, se terminó el culto, pero hasta allá oía yo lo hermoso del culto. Había orado otras veces por mí, mis padres también, ahí a la orilla de la cama, pero el Señor tenía su momento, su tiempo. Pues ese día, yo tendría como unos 12 años y el hermano Contreras fue a la casa y oró por mí. De la cabeza a los pies sentí yo que el Espíritu Santo, la presencia, el poder de Dios, lo limpió. Me destaparon para siempre mis pulmones. Empecé a jugar yo como nunca antes lo había hecho, al básquetbol. Presté mi servicio militar en el equipo de básquetbol. O sea, corría por la gloria con el equipo como 7, 8 kilómetros los sábados a las 7 de la mañana. El Señor me había hecho ese milagro. Bueno, cuando Dios me permite unirme en matrimonio con María Hilda Asensio Soulés el 3 de marzo de el 5 de marzo de 1975 nos casamos bajo el régimen civil.
y un par de meses, yo nomás vine unos días porque estaba en la Ciudad de México, un par de días a celebrar el matrimonio civil y me regresé y el 3 de mayo, casi 2 meses después, aquí en este templo fuimos unidos en matrimonio, ya tenemos 46 años de casados, Dios nos dio 2 hijos, los 2 son milagros de Dios porque uno nació un poquito más de 6 años después de casados. Ella tenía problemas para el alumbramiento, o mejor dicho, para engendrar, y pues varios ginecólogos la miraron y le daban tratamientos, medicinas y no podían hacer nada, pero un buen día el hermano Manuel Gagiola, que ya descansa en el Señor, oró por nosotros y al tiempecito después de esa oración estaba embarazada y nació Pablo, ¿no? Y después pasaron 9 años. 9. En ese periodo también la miró otro ginecólogo y le dijo, es imposible que usted pueda tener familia. El que dice que tuvo es de usted. O sea, dudaba, ¿verdad? Sí, que claro. por lo que él, según había detectado, miraba como pues un científico, porque era un doctor, ¿verdad?, que aplicaba la ciencia de la medicina, pero pues es que cuán importante es que saber que lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Y con el paso de los años, pues después tuve yo una experiencia en donde en el año 2002 me apareció cáncer en la próstata y el diagnóstico era de 6 meses de vida. Y bueno, es un testimonio largo que lo puedo exponer en detalle, pero a donde voy es que la familia, la iglesia, ¿cómo renegar de la iglesia? Claro. Es imposible, no es de las vivencias, ahí están atrás. Y yo, no. Al contrario, hay gratitud, alegría, regocijo. Yo aquí vi una campaña de sanidad en donde ahí quedaron acumuladas un montón de muletas, ¿verdad? Porque Dios en esa campaña se manifestó maravillosamente. Y luego con nuestros hijos, sus milagros, a una oración de Pablo, llegó Aram. Hacía 5 años que ella no menstruaba, pero aquella oración de nuestro hijo de 9 años generó en ella aquello y al mes siguiente también, pero a los meses ya no, pues para nosotros eso era de lo más común, pero oh sorpresa que Dios había contestado para que Aram naciera. El primero de nuestros hijos se llamaba Pablo Andrés y el segundo Aram David. Y regresando a lo del cáncer, como en el 2002 me dice que tengo cáncer, que tengo 6 meses de vida, la iglesia, la familia, nos unimos en oración y ayuno y el Señor me fue trabajando en mi cuerpo en diferentes oraciones que yo sentía lo que Él estaba haciendo y a los 6 meses que me ve el doctor me pregunta que qué estaba tomando. Pues recuerdo que le dije, pues oración y ayuno, pues te vas a tener que hacer otra gamografía. Pues si usted lo paga, me lo hago. La verdad es que me la hice y los resultados arrojaban que había desaparecido. Y pasaron 17 años sin que no ocurriera nada o apareciera o reapareciera, pero hace como 2 años se volvió a presentar. Se ha detenido, se ha suspendido 5 veces la operación, o a lo mejor más, ya ni me acuerdo. Pero doy testimonio de que aquí en este altar vine yo y le dije al Señor, aquella vez te reclamaba
que originó un canto. Hoy no te vengo a reclamar, te vengo a preguntar tu propósito. Como que si se hubiera abierto aquella puerta y un viento, como un silbo apacible, recorría mi cuerpo. Y luego enseguida, sobre mis piernas, de las rodillas hacia abajo, como si me pusiera un manto, una cobijita de esas de bebé. El Señor me estaba diciendo, el propósito es que quiero que mi nombre sea glorificado. Yo estoy aquí contigo. Así que esos son partes de los milagros, de las vivencias. Hemos tenido otras. Pero ahorita puedo hacer referencia a eso. Así que pues bendigo a Dios porque esto que ha hecho Él es para su gloria, para su honra. Sí, amén. Amén. Dios es tan bueno, ¿verdad? Amén. Pero me emociona escucharlo por todas las vivencias que cuenta, pero también porque al escucharlo hablar, escucho una vez más o veo una vez más a su mamá reflejada, ¿no? Claro, el trabajo de papá, el legado de su trabajo, cómo influye en usted, pero esa fe de la hermana María, ahora que usted comenta, ¿cómo renegar? ¿Cómo renegar si lo sostuvo desde los años 20 que dijo que su mamá hizo pronunció esas palabras y declaración? Ajá. Ahora en su vida, ¿no? Puede estar, humanamente hablando, podemos decir, se está derrumbando el mundo alrededor mío, pero mi fe y mi vista está puesta. Y eso no lo dice cualquier persona, lo dice quien tuvo desde cuna a alguien que le enseñó eso, ¿no? Que le heredó ese legado. Y lo felicito por el hogar donde creció. Gracias. No todos tienen ese privilegio de crecer en un hogar donde te enseñen a creer en Dios así, ¿verdad? Y a conocerlo, a enamorarte y tener una familia en la iglesia, que es bien bonito lo que estaba comentando. Me gustaría, hermano David, que siguiéramos platicando un poquito sobre su ministerio. Usted es un excelente maestro de la palabra de Dios, ese don de la enseñanza que Dios le ha dado, pero también mencionaba usted que algunos de esos procesos han hecho que usted componga himnos, muy, muy hermosos, por cierto, y ¿por qué no nos platica poquito de eso? El ministerio de los himnos también. Empecemos por el ministerio de la palabra. Okay. Bueno, el 30 de noviembre de 1968, ahí la quinta iglesia, me bautizó mi papá. Tuve ese ¿A los privilegio. cuántos años se bautizó? Tenía 22 años. Okay. 22 años. Y bueno, el Señor tiene sus tiempos, ¿verdad? Y tenía 3 días de haberme bautizado, y era un domingo, y el maestro de los niños de 9 a 11 años no llegó a dar su clase, y él pues ni me dijo puedes o quieres, ¿no? Vete a dar la clase, ocúpate. Fue como mi mamá había influido en nuestra preparación, y no solamente ella, ¿verdad? También los maestros que yo había tenido en la escuela dominical, porque yo recuerdo siempre con mucho afecto al hermano Francisco Mesa Ramírez, que fue mi primer maestro en el grupo de los más pequeñitos, y después tuve al hermano Marcelo Pacheco en los adolescentes,
recuerdo cómo en ese tiempo de mi temprana adolescencia anhelaba yo que llegara la Semana Santa, porque él predicaba todos los días y hacía una exposición que me embelesaba yo. Sí. Y estaba pues comiendo la palabra, ¿no? Así que los maestros, mi madre ocupada en casa, mis lecturas pues también, pues me llevaron a decir que sí y iniciarme allí, porque pues venía yo de vacaciones, estaba estudiando, así que terminé mi mes y días de vacaciones, me regreso a México, era noviembre, diciembre, llego allá a principios de enero, y el pastor de ahí, José Mateo Valenciano, me dice, no, pues quiero que se haga cargo del grupo de adolescentes. Y siempre dije que sí, y lo más sorpresivo para mí fue que al año siguiente no solamente salgo de presidente de la sociedad juvenil, como se llamaban antes, sino que también el pastor me pone a que les dé la clase a los jóvenes. Y yo, pues, si yo estoy igual que ellos de joven, pues, ¿qué les voy a enseñar? Pero, bueno, el Señor tiene sus caminos, y yo recuerdo que, pues sí, me ponía a estudiar al expositor y la palabra de Dios, pero también en esos días que yo ya había entablado relación de amistad con el hermano José Luis Barrera, quien fue con los pasos de los años secretario de Educación Cristiana de la iglesia, que fue misionero en Centroamérica. Allá se le murió muy jovencita su esposa Tere. Y él en ese tiempo era el pastor de la Sexta Iglesia, pero también era el encargado de la librería latinoamericana, que estaba allí en el templo de la primera iglesia en México, y él era el encargado de que los pedidos del expositor para todo el país se tenían que hacer los paquetes. Y entonces pues yo empecé a hacer amistad con él, así que cada 4 meses o 3, ya no me recuerdo, yo le ayudaba, ¿verdad?, a hacer los paquetes y envolverlos. Llenábamos un Volkswagen que él tenía, y luego nos íbamos a la delegación de correos para que se fueran a todo el país. Pero ahí también había libros en la librería, y yo le decía, Pepe, préstame para, mira, tiene relación con el expositor. Y me decía, te voy a pedir 2 favores, me decía. 1, no los rayes. 2, no los maltrates. En cuanto te sirva el material que quieras para la clase, me lo traes el lunes. Bueno, pero él de alguna manera también influyó, pues, para que yo empezara a tener un gusto más por la lectura y por irme preparando, pues, para poder desarrollar algo más especial. Cuando nos venimos en 1979 aquí, el hermano Mascareño, un buen martes, me dice, más bien un domingo, me dice, prepárese, porque quiero que el martes predique. Aleluya, un día nomás. Y pues yo dije que sí, y fue la primera vez, bueno, cuando estaba con los jóvenes en la Ciudad de México, pero pues fue entre el final de la escuela dominical, una hora juvenil allí, y me acuerdo que les hablé de Elías, pero aquí bueno, aquí fue la primera, esta vez fue la segunda, y el año siguiente, porque llegué yo en marzo, ya estaban todos los grupos acomodados, pero al año siguiente me dijo, hágase cargo de los jóvenes, del grupo de jóvenes. Ahí estaba Daniel, estaba Eva también, Lorena, y otros más. Este muchacho Salcido, Arnoldo también.
Salido, perdón. Bueno, no me acuerdo de otros más, pero ahí estuve con ellos. Y después con los señores, pues con el grupo de matrimonios y con los adultos también. Así que, pues la verdad han sido más de 40 años en donde he compartido la enseñanza de la palabra y no he parado de estar leyendo y leyendo y leyendo comentarios bíblicos, otros libros. Y le apasiona. Y la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Así que, pues creo que Dios me fue llevando por ahí. Y en cuanto a la predicación, pues ya mencionaba como el hermano Mascareño y allá con los jóvenes, y cuando estuvo aquí el hermano Manuel Rodríguez Castorena, estuve colaborando con él como 3 años como superintendente de la escuela dominical, y casi cada domingo había un sermón corto y yo era el que lo presentaba y cómo me gozaba. Y le tengo que hacer la pregunta obligatoria. ¿Por qué no fue pastor o ministro oficial de la Iglesia Apostólica? Yo nunca he picado costillas a las autoridades para que me dieran o me abrieran la puerta, sino que pues fuera el Espíritu Santo el que diera el camino y el testimonio. Y en la pastoral del hermano Marrón, él me dice: quiero que se involucre yendo a la escuela porque deseo iniciarlo al ministerio. Y yo le dije que sí, amén. Y pues me inscribí, y al final del primer año pues pasé las materias que se habían presentado o que tenía que presentar, y iba a entrar a la última de ese año, cuando pues me hablan de allá de Guadalajara, que si quería participar en el liderazgo a nivel nacional con los señores. Y como siempre digo que sí, pues fui a San Luis Potosí a una convención o actividad para las elecciones, y allí quedé de secretario tesorero de los señores para 4 años, así que esto a nivel nacional. Sí, esto de acá pues quedó trunco, aunque el obispo presidente decía: lo vamos a iniciar, pero no se dio. Y cuando ya me reintegré, pues ya no se dio, ¿verdad? Sin embargo, hay un momento que a lo mejor lo conocen o no sé si lo conozcan, pero me llamaron hace como, yo creo que van a ser 3 años, en octubre, para decirme que me iban a ordenar y que me preparara. Y me preparé, yo dije: adelante, amén. Y en diciembre de ese año se me confirmó. Pero al llegar las actividades del siguiente año, en la convención en donde se suponía que se iba a dar ese momento, dijeron que los legalistas se iban a molestar porque no había yo cursado los años que se necesitaban y las materias que se requerían. Bueno, pues está bien, yo soy respetuoso y de alguna manera no creo que las puertas se me hayan cerrado también por ese lado, porque pues he predicado en más de 40 iglesias a donde me han invitado, y el Señor es el que me ha abierto esas puertas. Claro. No, yo repito, una sola vez pedí
predicar una sola vez. Y pedí que fuera en 3 semanas. Y me dijeron que no, que lo hiciera en día domingo. Ándele. Gloria a Dios, es Gloria el a Dios. Señor, es el que mueve todo. Así que, pues aquí estamos, casi ya a la edad de 75 años. Y si todavía dicen que sí, yo digo que sí. Bueno, esto solo viene a comprobar que los dones y los ministerios los da Dios al cuerpo de Cristo, amén, hombres y mujeres. Así es. Amén. Y los títulos oficiales que tenemos o que da la iglesia, pues son temporales, ¿verdad? Sin embargo, porque los títulos van y vienen, pero lo que da Dios es permanente. Amén. Amén. Así es. Y retomando entonces ahora el ministerio de composición, de músico que tiene usted, tiene unos himnos muy bonitos. ¿Cuántos tiene para empezar? ¿Cuántos pues, ha compuesto? Ya escuché a la hermana Eva, ¿no? Yo tengo poquitos. Yo tengo como unos 11, más o menos, 12 Ajá. quizá. Entonces, después compuse unos estribillos, como 2 o 3 estribillos. ¿No tiene poesías? Sí, tengo. ¿Tiene poesías, sí, no? tengo ahí algunas. Esas sí tengo también, algunas ahí. Ahí están acomodaditas. Así que, de los himnos, pues lo que puedo decir es que el primero bueno, no fue un himno, fue a un texto de la palabra de Dios, le puse música. Yo, hermana Eva, ¿no?, le puso a Efesios, yo le puse a Primera de Timoteo 3:15, 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y estaba yo en la Ciudad de México, pues ahí vivía en el templo, así que en 3 semanas, ya cuando se llegaba pues iba a la universidad y estudiaba, y en los sábados hacíamos el aseo del templo, de los sanitarios, y ahí estaba el piano, y a veces estaba yo solo en el templo, y ahí el Señor me empezó a bendecir con eso, y lo primero que fue que a ese texto le puse música, ¿no? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Y allí en el templo vivía una viuda con 3 nietos, y se los enseñé toda una semana. Y un día domingo le dije al pastor, ya tengo mi coro. Sí, cantaron. La iglesia se lo aprendió precioso, ¿no? Hombre, lo cantaban hermoso. Ahí estaba Benjamín, mi primo, que tocaba el piano a todo lo que da. No. Pasaron los años y un buen día llegó de pastor el hermano Manuel Rodríguez Castorena, vino de Centroamérica, que se había ido de misionero, estuvo en Querétaro y luego lo mandaron a la primera con nosotros allá a Tacubaya. Dijo, hermanos, dice, ustedes no se saben un estribillo que cantábamos allá en Centroamérica. ¿Cómo llegó allá? ¿Quién sabe? Yo no sé, pero él se refería a ese, ¿no? Sí. Bueno, pero ahí como en 1970, por ahí más o menos, los jóvenes de la iglesia, los domingos íbamos a un parque como a 3, 4 cuadras de allí, y llevábamos una guitarra y le hablábamos a la gente, ¿no?, acerca del evangelio, y llevábamos a algunas personas al templo. Me acuerdo que entre aquellos jóvenes estaba Javier Uribe. Somos muy amigos, Javier y yo, porque ahí vivíamos también en el mismo templo. Y pues eso me inspiró un día en 3 semanas a componer Ven a Cristo, amigo, ¿no?
Ven a Cristo, amigo, ya no vagues perdido, en el perdón hallarás. Él quita tu pecado, Él borra tu pasado, si le aceptas hoy. Solo quiere que vengas a sus plantas rendido con todo el corazón. Ven a Cristo, amigo, ya no vagues perdido, te dará salvación. Qué bonito. Nunca lo había escuchado ese. Y luego el coro, pues es el texto, ¿no? Venid a mí, los que estáis cansados, venid a mí, los que estáis trabajados, venid a mí, sobre mí depositar todos vuestros trabajos y también vuestras cargas, y os haré descansar. Y tiene otras dos estrofas. Un domingo, ¿se acuerda de la hermana Mundo? Sus hijos, Daniel, Tomasita, estaba Daniel tocando el piano y lo empezó a tocar. Y yo pues, me acerqué luego y se lo empecé a cantar. ¿A poco te lo sabes? Me dice. Nuestra juventud lo cantábamos en Veracruz. Dale, pues yo lo compuse. Yo lo compuse, le dije. Mira. Bueno, parece que no se disemina, ¿no? Pero sí se van las alabanzas. Hace ratito mencionaba que en una ocasión, en un proceso de enfermedad, compuso un canto. ¿Cuál fue? Pues compuse Espera en Él. Y luego, poquito después, El Shaddai. Y en ese Espera en Él, pues el grupo o más bien el coro de voces apostólicas allá en la iglesia de la 20, allí lo grabaron en vivo. Por cierto, Pablo, mi hijo, es el que hace el solo y luego ya entra el coro. Pues dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No reclames ninguna explicación de lo que no puedas entender. Por más grande que sea la aflicción, siempre espera en el Señor. Él es Padre de consolación, tiene un plan para cada situación. Espera en Él. Él sabe lo que hace y lo que hará. Lo que sea, ponlo en el altar. Lo que sea, déjalo a Jehová. Sin duda te comprenderá. Sin duda te abrazará. Vale la pena esperar en Jehová. La respuesta a su tiempo llegará. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Amén. Y eso fue pues motivado por aquello que se había venido a manera de cáncer ahí en el cuerpo, pero Dios lo desapareció por completo, porque los exámenes posteriores arrojaban que se había desaparecido de 4 costillas, de una y de otra se habían ido, y de la otra decía el resultado que había un puntito, pero que estaba detenido. Y yo creo que el propósito de Dios es que era que yo no me olvidara de lo que Él había hecho y que la ciencia no dijeran que se habían equivocado.
con el primer estudio, porque el mismo radiólogo me dijo, ¿tienes el otro? Sí, lo tengo. Y entonces hizo una comparación. Está tremendo esto, porque cuando ya fui a recogerlo, ni siquiera me pasó allá a su privado, sino que allá salió él allí al vestíbulo a decir, aquí está, si quiere, ábralo, mírelo. Ya lo abrí, lo que decía, me dijo, ¿puedo decir algo? Me dijo, sí, gloria a Dios. Allí, ¿no? Bueno, pues es que el Señor es el que debe de recibir y esa hermosa honra, palabra, esa gloria. amén, Sí, amén. amén. Esa palabra que le puso a usted, ¿no?, para componer ese hermoso canto de espera en Espera Él. en Él. Sí. Y volvemos a ver la fe, ¿verdad?, Sí, amén. en su Sí, vida. sí, sí, ha sido un caminar en fe, vivir en fe, transmitir esa fe, predicar la fe y cantar de fe. Amén, también, ¿verdad? Sí. Y pues, hermano David, para nosotros ha sido un privilegio platicar con usted. Gracias. Repito lo que dije al principio, usualmente lo relacionamos con su papá, ¿verdad? Ahora me gustó que habláramos un poquito más de su mamá y de usted, de ese hombre de fe que vive la herencia, el legado que le dejaron sus padres y que seguramente transmite también en casa con sus hijos. Y pues le agradezco este tiempo, ¿verdad?, para poder dejarnos a nosotros también ese hermoso legado. Y a manera de conclusión me gustaría que diera un consejo a la iglesia. No sé si usted quiera darlo específicamente a los hijos de pastor o a los hombres de casa. Amén. A los hombres de casa. A los hombres de casa. Bueno, si se tratase, ¿verdad?, de aquellos que están unidos en matrimonio o que no lo están, el consejo es que estos tiempos cada vez se están poniendo más difíciles. Vemos a nuestro alrededor matrimonios que se disuelven por cualquier problema insignificante, porque esos son insignificantes, porque la solución la tenemos a la mano, la palabra de Dios. El Salmo 19 es hermosísimo. Ahí dice que la ley de Jehová es perfecta. Y a lo que es perfecto no le falta nada. Y luego habla de un efecto que convierte el alma. Yo he tenido experiencias muy especiales de personas de la iglesia que se han querido divorciar y que allí estuvieron en mi oficina y primero platicando con uno y con otro y con uno y con otro, con uno y con otro, con uno y con otro, diversas sesiones y como la palabra, porque lo que yo les presentaba era la palabra, convierte el alma, hace sabio al sencillo, alumbra los ojos. Los juicios de Él son justos y verdaderos, y que son deseables más que el mucho oro afinado, y más dulces son que la miel y que la que destila del panal. Y si en guardarlos, dice, me amonestas, pero hay grande galardón. Entonces, cuando nos empapamos de la palabra, aquellos problemas que parecen estar así grandotes se van haciendo pequeñitos, porque ante Dios... Como el puntito. Sí, como ese puntito, y porque ante Dios, ante el poder de Él, ¿quién puede? Por eso es el Shaddai, por eso es el omnipotente. Amén. Entonces, mi consejo es, refúgiese en la palabra. Y los embates del enemigo, ahí están. Esos
nunca se van a desaparecer hasta que el Señor levante su iglesia. El Salmo 91 es otro salmo hermosísimo que nos habla de que como una ciudadela, porque ahí está Él, como una ciudadela, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no van a llegar. Allí nos podemos refugiar bajo sus alas. Amén. Entonces, tenemos al modelo especialista en cualquier problema que se nos pueda presentar. ¿Qué les dijo a los 70 discípulos cuando volvían? Porque venían muy contentos porque el enemigo se les había sujetado, pero él les dijo que sí, que había visto que el chamuco, pues el Satanás caía como rayo. Y él les dijo, yo les doy autoridad para que hollen serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Entonces, ahí está la palabra para nosotros, que no le abramos las puertas al mundo, que estemos tomados de su mano, que nos empapemos de su palabra para entender y comprender que cuando lo hagamos, ¿qué nos podrá hacer el enemigo? Si tenemos la autoridad por el mismo Jesucristo. Amén. Entonces, yo creo que si lo hacemos, nada va a destruir su hogar si está usted unido en matrimonio. Mire, libro capítulo 1 y 2 de Jueces. Recuérdese que el anterior, el último de Josué, él tomó la decisión de que él junto con su casa iban a servir a Jehová. Y aquella generación hicieron lo mismo, pero la otra habían recibido instrucciones de echar para afuera a todas aquellas gentes que se encontraban, pero no lo hicieron. Y además algunos otros permitieron que las tribus aquellas vinieran y se metieran entre ellos. Hubo unos que hasta desplazaron, creo que fue a la de Dan, hacia el cerro, porque abrirle la puerta al enemigo, porque permitir que se meta. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Su palabra, Cristo dijo, escudriñenla, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Él. Yo creo que si lo hacemos, la victoria será nuestra, que miremos a Él. Él es nuestro modelo. Las voces que se oigan, los estilos de vida, pues se van a pasar, pero el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Él permanece para siempre. Amén. Dios los bendiga, y a los hijos de los pastores también. Esos señalamientos a sus papás como pastores, hacia ustedes como hijos de pastores, que queriendo que ustedes sean los modelos y que no, por excelencia, y que no se les permita ni el más mínimo error. No hagan eco de eso. Es el enemigo el que está queriendo dañarles y ocasionarles en su mente y en su corazón que su ánimo decaiga y ya no participar en las actividades de la iglesia. Es el enemigo. Pero si ustedes están conscientes de eso, si bien es cierto que su papá pudiera estar ocupado y bastante ocupado, y a lo mejor no les da el tiempo que ustedes necesitan, no vayan con él con reclamo, mejor vayan con diálogo y le digan, papá, te estoy necesitando. Y él va a ser sensible porque usted se está dirigiendo con el Espíritu Santo en su vida, con palabras apropiadas, con palabras de respeto. Donde hay eso,
el corazón del padre se va a abrir porque primero está su corazón de papá. Sí. Y la respuesta el Señor la va a dar. Y si hubiera alguna fricción, su Espíritu Santo es ese óleo del que nos dice la palabra y se va a limar la diferencia y van a terminar llorando y abrazándose, como a los que hacía referencia de uno y a otro y a otro y a otro. Y al final, me acuerdo en una ocasión que fui al mercado Hidalgo y compré 2 manzanotas así grandotas, de esas amarillas. Ya la palabra había hecho el efecto. Entonces le dije a él, obséquiesela y dígale, manzana de oro con figura de plata. Fíjense, es la palabra dicha como conviene. La palabra tiene un efecto extraordinario. Y luego a ella, con él, terminaron llorando, abrazados, lloramos y lloramos. Y se fueron bien felices. Y lo siguen siendo. Gloria a Dios. Porque tuve esa experiencia. Amén. Y sé que es la palabra. Entonces, mi consejo es que nos ocupemos todos, como palabra. Pablo le dijo a Timoteo, de la lectura. Amén. Eso es lo que puedo Amén. compartir. Pues Dios le pague, hermano David. Gracias por este tiempo en que nos enseñó palabra también. Y amigos, hermanos, gracias por sintonizar un episodio más de Conociéndonos y los invitamos a que continúen con nosotros en el siguiente episodio. Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les pague. Paz de Cristo. Te habla Mónica Liliana Pérez y junto a un grupo de hombres y mujeres de la Primera Iglesia tenemos este proyecto que se llama Conociéndonos. ¿Y de qué se trata? Pues de conocernos. ¿A quién? Pues a ti. O si tienes algún líder o a tu pastor y te gustaría conocerlo mejor o que lo entrevistáramos, pues invítalo, que nos contacte. Queremos entrevistarlo, queremos saber más de él, todas sus áreas, sus facetas. Además de pastor, ¿qué hace? Queremos saber de él. La silla está vacía.